ere itzulpena eta komunikazioa. Lehenik eta behin, herritar bezala, nik nire iritzia eman behar dut kongresu honen bukaeran gauden ekitaldi honetan. Eta nire iritzia da, alde batetik, Iruña Beleiako ostrakak ez daudela falsifikatuta, eta hori esan nahi dut, behar bada esati borobila izan da, baina uste dudalako ondoren aipatuko ditudanengatik horrelako baieztapena egin behar dudala. Eta bigarrenik, eman zaion tratamentua eztabaida honi ez dela izan beharko lukeen mailako. Izan beharko lukeena da soilik eta bakarrik zientifikoa eta eraman da beste arlo batzuetara, besteak beste arlo juridikora. Bigarrenik, hemen aipatu nahi nukena da, praktikaren ikuspegitik, nik 43 urte daramazkit abokatu bezala lanean, uste dudala ez bakarrik ez direla falsoak ostroka hauek, baizik eta beren falsifikazioa, salatzen den falsifikazioa, ezinezkoa dela. Ezin izan dira falsifikatuak. Eta hirugarrena da aldarrikapen bat. Aldarrikapen hori egiten diet administralgo eta agintaritza publiko guztiei eta baita ere agintaritza kulturalari. Hemen, gauden toki honetan, Arabako Diputazioari zuzenki eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateari. Eta aldarrikapen hori da, hain zuzen ere, arazo hau eraman dezatela arlo zientifikora beti egon behar zuen tokira eta hortik ez dezatela atera. Azkenik, aipatu nire iritzia eta nire ustea baikorra dela eta nahiz eta hainbeste urte igaro diren arazo honekin, uste dut gainditu egingo dela arazoa eta uste dut laster egonen gerala beste egoera batean. Buenas tardes a todas. Voy a comenzar con unas palabras en euskera en este acto que yo considero que es un poco marginal para el congreso que habéis realizado y en el que yo voy a hablar desde un prisma específicamente práctico, como corresponde a una persona que llevo, se me ha presentado así, 43 años ejerciendo la abogacía, picapleitos provinciano, como dirían los madrileños, y en segundo término, soy una persona que también estoy en la cultura en la medida en que puedo. Soy miembro de la Academia Vasca y también soy un agente de la cultura en algunos aspectos. En ese sentido y desde el punto de vista práctico que reivindico, tengo que hacer una manifestación, una afirmación muy rotunda, que es evidentemente innecesaria entre vosotros y que además puede resultar redundante, pero es manifestar con rotundidad la convicción de que los grafitos o los grafitos encontrados por Lurmen en Iruña Beleia son no solo verdaderos, sino que su falsificación, la imputada falsificación de ellos, es no solo falsa, sino imposible. Es completamente imposible desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista, por supuesto, de los objetivos, desde el punto de vista también de la sofisticación que ello entrañaría. Y esta manifestación, que la considero innecesaria y puede ser también tachada de superflua al finalizar un congreso internacional sobre estos temas, la tengo que hacer reivindicando mi papel práctico en esta materia. Naturalmente, después de ello, tengo que manifestar mi solidaridad con las personas que por este tema cultural tan importante y que en el futuro va a ser tan especialmente trascendental, entre otras cosas, para el euskera. Y además de para el euskera, para lo que vosotros habéis denominado Europako Altxor Kulturala, el acervo cultural común europeo, no solo europeo además. El acervo cultural común, para todo eso, es un hecho importante lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que sin duda ninguna se va a seguir haciendo a través de los descubrimientos de Iruña Beleia. Acabar haciendo una reivindicación
y una expresión de ánimo también. Las reivindicaciones, sobre todo los agentes sociales y políticos, y aquí en Álava, tenemos que dirigirnos a la Diputación Foral de Álava, en primer término, y también a la autoridad cultural con intervención directa en este tema, que es la Universidad del País Vasco, que reconduzca sin dilación el debate a cauces exclusiva y estrictamente científicos, que son en los que os habéis movido estos días. Yo solo he llegado a los puntos finales y a los epígrafos, pero me han parecido muy interesantes y muy importantes. Y finalmente hacer una expresión de optimismo. Soy completamente optimista y yo creo que la única incógnita que veo con respecto a Iruña Velella es el cuándo, no el qué. Es evidente que se va a llegar a la verdad y es evidente que se van a superar los problemas frente a los que estamos. Se van a superar, lo afirmo con toda convicción. La única cuestión es que ya están tardando demasiado y ojalá sea cuanto antes. Es que recasco en el Atleti que tal vez tienes. A principios de año se habló con una gran insistencia de que las causas abiertas tenían que terminar a fecha fija. Y se hablaba que la de Iruña Velella tenía que terminar en julio. Yo eso lo he oído. No sé si es verdad o no es verdad. Yo quisiera saber si alguien ha oído lo mismo que yo o no. Pero en julio de este año, ¿te refieres? Sí. Oír sí hemos oído. Efectivamente, la entrada en vigor de la renovación del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Criminal, que se han modificado, obliga a la revisión de todos los asuntos pendientes con cierta antigüedad, aunque afecta el tema pendiente contra el Xógil, a ser tomada alguna decisión antes de junio. Y ahora la siguiente pregunta, la que no hemos oído, es ¿y qué pasa si no toman esa decisión? Bueno, pues teóricamente ese es un asunto que no tiene aún respuesta. Los jueces tienen 10 días para dictar una sentencia y si tardan 3 meses, ¿qué les pasa? Si tardan 2 años, ¿qué les pasa? Normalmente no les pasa nada. Por lo tanto, esa es una fecha muy a tener en cuenta, es una fecha a trabajar, pero no puede haber una respuesta absolutamente radical desde el punto de vista práctico. Yo creo que lo que he manifestado antes del optimismo es una contestación que hay que darla, pero en términos no tan concretos como el que todos desearíamos, porque no es posible. ¿Prescribe? No. Un momento, respetamos las... No prescribe, sino que se apoya en una necesidad de procedimiento. Tendrían que o formular acusaciones o archivar, pero para formular acusaciones el juez les tiene que dar esa opción al fiscal y a las partes que estén personadas como acusación. Y eso aún no ha sucedido. Teóricamente, bueno, pues parece que tendría que suceder o dejar de suceder muy pronto, y si no sucediese lo que podría pasar, pues es un tema que hay que estudiarlo en cada caso, porque bueno, las situaciones judiciales suelen ser así. Pero bueno, es un tema a tener siempre en cuenta y en consideración desde el punto de vista de la defensa. Bueno, primero felicitarle como es Calzai, se dice, que usted tiene el valor de hablar tan claramente, lo que no podemos decir de todo el mundo. Usted ha hablado del cauce científico. Pues, bueno, yo también soy optimista, pero veo un cauce científico, que decir, en realidad no ha salido del cauce científico. Es decir, se ha dicho que son falsos con argumentos científicos, se ha hecho un estudio de las evidencias físicas y ahí aparentemente también ha sido ciencia que ha decidido que son falsos, y etcétera. Quiero decir,
mi problema es un poco cómo tratar con ese mundo científico, no a nivel legal, pero a nivel científico corrupto. Quiere decir, los comisionados forman parte de una comisión donde las conclusiones llegan antes de sus informes. Ellos no dicen nada. La ciencia es una institución que se caracteriza por su independencia, por su apertura, por su honestidad. Y lo que observamos es que todos los científicos violan esos principios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acusarles, insultarles, llevarles a juicio? Quiere decir, ahí yo tengo un poco bloqueo. Bueno, pues en primer lugar, llevarles a juicio, en principio, si hacen algún hecho que sea denunciable, pero en lo demás, por opiniones o por investigaciones, desde luego, no. En segundo término, si se me permite poner un ejemplo que además viene al caso, así como durante años y años negaron la identidad entre Iruña y Velella, y los mismos que la negaban cuando apareció una evidencia ya incontestable, bueno, pues se pusieron a la cabeza de la procesión. Bueno, pues lo mismo sucederá, yo creo, que en otros casos también. Yo creo que la lucha en estos casos de tipo científico hay que hacerla con paciencia y sabiendo que en muchas ocasiones, pues bueno, pues no hay atajos, sino que hay muchas dificultades. Pero bueno, no puedo contestar a tus preguntas más que de una manera. No hay que perder en modo alguno la certeza de que acabará saliendo todo la verdad. Arabako errealitate politikoaren jakitun ez naiz, baino galdera hipotetiko bat botako nuke. ¿Es posible activar alguna palanca política para que, por ejemplo, la Diputación se retire como causa en este juicio? No es imposible, pero no es fácil, porque ya lleva 3 legislaturas, si no me equivoco, con 3 gobiernos diferentes y han mantenido la acusación en unas conformaciones de gobierno de la Diputación diferente. Por lo tanto, no es fácil. Y segundo, pues porque, bueno, desgraciadamente, aquí se ha hablado de la universidad y así, pero también en la política, como todos sabemos, el arriesgarse a tomar decisiones pues no es el pan nuestro de cada día, desgraciadamente. Pero yo estoy convencido de que la acusación está con sus últimos cartuchos por el tiempo, por la falta de argumentos. Ha habido ahora una aportación que yo solo sé marginalmente y desde fuera de la Ertzaintza, un informe hace unos meses, un informe muy contestado también. Yo creo que el tema está a punto de pasar al debate científico, a punto de pasar. Nos ocurrirá luego que se darán la vuelta, los mismos que decían una cosa dirán la otra. Yo creo que estamos así, pero también hay hechos muy desgraciados. Yo ya escribí un artículo que fue publicado en donde ponía lo de imposible con ese argumento como centro, pero en ese mismo artículo recordaba, lo tengo aquí, el hecho del saqueo del yacimiento de la plaza del Castillo de Pamplona, y aquello acabó en nada. Era un yacimiento terriblemente curioso y hubiera tenido sin duda ninguna muchísima importancia, incluso económica, para la ciudad, y sin embargo no se han exigido responsabilidades de ningún orden. O sea que hay historias tristes, pero yo, a pesar de todo, en este caso soy muy optimista. Hay también otra cuestión. Aquí se ha dicho la de que se hagan pruebas científicas de los grafitos que están ya estudiados y a los que se ha referido, bueno, pues este congreso también, fundamentalmente. Pero hay otra realidad
que esa sí que es enormemente grande. Lo que está explorado en Iruña Beleia puede ser el 10%, el 15%. Bueno, el testigo fundamental de la historia es el otro 90%. Entonces, los que por naturaleza somos optimistas y que a veces nos la pegamos, pues también tenemos que recordar esos argumentos para pensar que en este caso va a ser prácticamente imposible que puedan tergiversar o esconder la verdad. Yo, desde el punto de vista del euskera, y también, puesto que lo hemos comentado, lo he dicho, como miembro de la Academia Vasca, pleno derecho desde el 86, bueno, pues tengo que decir que me extrañan algunas argumentaciones pretendidamente científicas para demostrar esa falsedad, porque son calcadas a las argumentaciones que se utilizaban con base en el Génesis para negar la evolución.